de la Universidad de Buenos Aires por la falta de presupuesto, por la bajada de línea del gobierno actual. Porque, bueno, soy deudora de la universidad. Bueno, lo que voy a presentar hoy es un trabajo que es parte, pues en realidad es algo que vengo estudiando hace mucho tiempo, pero también es parte de mi actual tesis doctoral, que ya estoy por terminar. Y bueno, es un poco el legado que ha hecho Kant, o digamos lo que ha tomado Lacan de Kant, que ha tomado mucho, pero bueno, una parte, ¿no? Entonces, un poco a grandes rasgos lo que voy a presentar es, yo lo llamo así, la inversión freudiana de la moral kantiana. Vamos a comenzar, voy a comenzar por esta noción que en Kant se encuentra como das Ding an sich. Lacan la ha reducido a das Ding. En realidad la toma, o en términos, bueno, en castellano se ha traducido como la cosa freudiana. En realidad das Ding no es digamos, se opone en Freud a die Sache, que no es un concepto en Freud, pero Lacan lo eleva, ¿no es cierto?, a la calidad de concepto y lo va a trabajar, digamos, como una inversión del das Ding kantiano, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, das Ding es trabajado fuertemente por Lacan, no sé cuántos de ustedes hayan leído a Lacan, pero es trabajado por Lacan a la altura del seminario 7, el seminario sobre la ética del psicoanálisis. Mi postura, o a lo que he concluido, es que es un antecedente lógico de la causa del deseo lacaniana, que en realidad eso lo trabaja fuertemente Lacan en el seminario sobre la angustia y los conceptos fundamentales, y un poco lo empieza a trabajar ya en el seminario sobre la transferencia. Entonces sí es un antecedente lógico, pero además va a ser un punto fundamental en la ética del psicoanálisis. Bueno, como supongo que ustedes sabrán, en el prefacio de la crítica de la razón práctica, Kant recuerda, ¿no es cierto?, la antinomia en la que cae la razón especulativa al querer pensarlo incondicionado. Ya saben que la tercera antinomia de la crítica de la razón pura se encuentra, ¿no es cierto?, con la libertad. Bueno, para los que vengan aquí del ámbito del psicoanálisis, las antinomias son realmente implosiones de la razón cuando ésta quiere establecer el campo de lo incondicionado, para lo cual no hay representación posible. Entonces, a grandes rasgos, la dialéctica trascendental desarrolla las consecuencias de hacer un uso inadecuado de la lógica. Es decir, que no se puede llegar a un conocimiento objetivo por medio de reglas formales del pensamiento. En concreto, la ilusión consiste en tomar reglas y máximas de necesidad subjetiva como si tuvieran una necesidad objetiva. Entonces, en la crítica de la razón práctica, Kant va a hablar de la libertad como piedra angular del sistema de la razón pura. La apuesta kantiana es que tanto Dios como la inmortalidad, hasta entonces, ¿no es cierto?, meras ideas sin apoyo especulativo, tengan consistencia y realidad objetiva. La demostración va a adquirir peso en el hecho de que la libertad es real porque se manifiesta como una ley moral. Esto quiere decir que tanto Dios como la inmortalidad del alma son condiciones del objeto de la voluntad, determinada bajo la ley moral. Ahora, este objeto, digamos, dista mucho del objeto del psicoanálisis. El objeto es el supremo bien. Entonces, la libertad se ubica, como les mencionaba anteriormente, en la tercera antinomia de la crítica de la razón práctica. Esta antinomia demuestra la posibilidad de la libertad, pero también llega a que no puede haber un conocimiento teórico de la misma, ya que no hay representación conceptual de esta causa numérica. Es decir, que para conocer, como ya muchos sabrán aquí, en términos kantianos, se requiere síntesis, intuición y concepto. Pero en el caso de la libertad, solamente hay concepto. La crítica de la razón práctica pretende develar, en el sentido de quitar un velo, esta dificultad a la luz de la moral, donde se incluye la idea de Dios, como más o menos se deslizó recién. Entonces, bueno, la cuestión de la libertad, como ustedes saben, o como
intuyen, establece pues la problemática, una problemática que también es interna obviamente al psicoanálisis, que es la problemática del bien y del mal. Entonces, el lugar de la libertad o la función de la libertad tendrá, a mi humilde entender, es el de, digamos, la función va a ser la de subjetivar mediante la voluntad lo incondicional. Ahora, para los psicoanalistas esto es un problema grande, ¿no? Porque uno se pregunta desde el psicoanálisis, ¿es posible subjetivar lo incondicionado? De ser así, ¿a qué precio? Bueno, un poco de esto voy a tratar de hablar hoy. Entonces, realmente aquí es donde Lacan mete sus narices, ¿no? Desde un concepto lacaniano que es el fantasma, que bueno, ahora voy a tratar de desarrollar un poco. Entonces, a Kant le interesa demostrar la existencia de la libertad, porque de ese modo tanto Dios como la inmortalidad del alma adquieren una realidad objetiva. Bueno, entonces, la razón práctica va a proporcionar un acerto, una realidad a un objeto suprasensible de la categoría de la causalidad. Si la libertad, entonces, pertenece a la voluntad humana, va a ser posible encontrarse de algún modo con lo incondicional. Ahora, vayamos un poquito a los términos lacanianos. El problema del mal, para Lacan, se circunscribe en el primer extranjero, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, una estructura lacaniana supone un pequeño otro, el yo, su imagen, el otro, ¿no es cierto?, y el sujeto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para Lacan hay un primer extranjero, por eso les decía que Das Ding an sich es el antecedente lógico del deseo, de la causa del deseo. ¿Por qué? Porque ese primer extranjero, ¿qué es esto? Lacan lo llama objeto A. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sujeto lacaniano, algunos de ustedes sabrán, otros no, muchos de aquí quizás no. El sujeto lacaniano es, primero que nada, hay que ver, bueno, hay que decir, ¿qué es el inconsciente? ¿No? El inconsciente es aquello que está estructurado como un lenguaje. Entonces, el inconsciente no es una cosa que haya que ir a buscar a una profundidad o algo que esté por abajo de la conciencia. No, para Lacan todo está en la superficie. Entonces, el sujeto lacaniano, que es una subversión del sujeto filosófico, se encuentra entre los significantes, hoy les voy a decir, de las palabras, ¿no? Entre las palabras, vamos a decir así, supongo que estos son palabras, ¿no? Entonces el sujeto es aquello que no puede ser nombrado por ninguno de estos significantes y que se desliza metonímicamente, hagan de cuenta que corre muy rápidamente entre estos significantes. Fíjate aquí que hay una noción, es la noción del trabajo, ¿no? Entonces Collier, cuando estudia Hegel, dice, el trabajo produce un excedente, algo que no estaba pensado, ¿no? Entonces uno podría decir que esto es el excedente de la cadena simbólica y que no es simbólico, o sea, es algo que se produce por lo simbólico, pero que no es simbólico, pertenece a otro campo, que es el campo de lo real, que si quieren, al final desarrollo un poco esto. Entonces el problema del mal para Lacan se va a circunscribir a ese primer extranjero. ¿Primer extranjero en qué sentido? ¿De qué? Primer extranjero de la cadena significante, o sea, primer extranjero del sujeto. Ese primer extranjero es el objeto, ¿no? Es lo otro de sí mismo. Es el modo en el que un sujeto causa el deseo, ¿no? O sea, es el sujeto identificado al modo en que causó el deseo para el primer otro, ¿no? Esto lo puedo ampliar al final. Entonces, vuelvo. Das Ding es uno de los nombres de lo real. No está en el campo de lo simbólico. Es extranjero en ese sentido. Y Lacan lo nombra como aquello que está incluido, excluido en el interior, ¿no? Es una noción muy, muy linda, lo que está excluido en el interior. O sea, es eso una manera de llamar a lo real o a la causa del deseo, ¿no? Pero eso, bueno, tiene que ver con este problema del mal. Ahora, este real lacaniano, les propongo hoy, es la inversión freudiana de la moral kantiana. Porque ahí donde Kant pone a la libertad, o el lazo con lo incondicionado,
Lacan, sirviéndose de das Ding, de la cosa freudiana, pondrá el encuentro con el deseo. Es decir, el acto en que el sujeto deviene otro de sí mismo. Otro modo de hablar de la inversión también es a partir del objeto, ¿no? Mientras que se habla en un sentido de un objeto universal, ¿no es cierto?, de la voluntad sujetada a la ley moral y de la pérdida, digamos, de las apetencias, la inversión que hace el psicoanálisis es, bueno, rescatar la particularidad de ese objeto, porque este objeto que causa el deseo no es cualquier objeto, ¿no? O sea, es un objeto muy, muy especial. Y es único, ¿no? No hay sustitución de ese objeto. Entonces, bueno, como muchos de aquí saben, volviendo un poco acá, él establece la diferencia en la analítica de la crítica de la razón práctica entre la ley moral, lo acabo de decir, que es una proposición universal, y la máxima, ¿no?, que es una condición de la libertad, de la voluntad a nivel subjetivo. Es decir, que la máxima puede estar guiada por las apetencias y las particularidades. Entonces dice, no nos podemos guiar por la máxima, nos tenemos que guiar por la ley, ¿no?, por aquello que es siempre igual, que tiene cierta necesidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, y Kant lo dice, ¿no es cierto?, el precio de sujetar o someter la voluntad a la ley moral es el sufrimiento, ¿no? Y va a agregar Kant, es sufrimiento para un sujeto que vive en el mundo condicionado, ¿no?, que tiene apetencias. No es sufrimiento para Dios, por ejemplo. Entonces, bueno, es vivida la ley como un imperativo para un sujeto cuyo fundamento no es solo la razón, ¿no? O sea, para los mortales. Bueno, y entonces, pues obviamente lo empírico acá no puede ser una ley. Entonces, entre la ley y la máxima difiere el valor que tiene el objeto. Entonces, en la crítica de la razón práctica, en el parágrafo 60, les leo una cita: es innegable que todo querer también debe tener un objeto. Ok, hay un objeto. Y por lo tanto una materia, bien, pero no por eso esta es el fundamento determinante de la condición de la máxima. Porque si lo fuese, no podría exhibir en la forma universalmente legisladora. O sea, hay objeto, pero no puede ser determinante. Lo opuesto al psicoanálisis. Hay objeto como determinación absoluta del deseo. Voy a darles un poquito de esta noción del objeto y del sujeto, ¿no es cierto? O sea, uno podría plantearlo en tres tiempos, ¿no?, a grandes rasgos. El primer tiempo sería el sujeto como falta en la cadena, ¿no? El segundo tiempo es el tiempo en el que alguien se pregunta si el otro lo puede perder. O sea, es el tiempo de la pérdida. Y entonces, a partir de perderse a sí mismo en calidad de objeto, deviene, si es que puede ser perdido por el otro, deviene causa. Entonces, el objeto se forma como una causa a partir de una pérdida. El modo en el que se subjetiva la pérdida del objeto, o sea, la absoluta no complementariedad de esa causa del deseo y el sujeto, es lo que llamamos en psicoanálisis la falta, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Entonces, para la ley, el objeto existe, pero no puede ser determinante. Acá estamos, volví a Kant. La necesidad de la ley obliga a desear un objeto ya predeterminado, que es el bien supremo. Fíjense cómo Kant, y esto es muy delicado, muy lindo, muy lindo, o sea, por algo Kant es un inmortal, ¿no? Invierte el asunto del bien. Entonces dice, no es el bien el que dictamina lo que hay que hacer, sino la ley la que constituye el bien. Entonces, Kant parte del deber, no del bien. Entonces la ley va a carecer de materia al ser solamente forma legislativa.
De esto se trata la libertad en sentido positivo, de darse una autonomía, ¿no? Que después Hegel va a retomar esto en el capítulo autonomía y no autonomía de la razón. Bueno, sigamos. La conciencia de la ley, y esto lo voy a retomar con Lacan, la conciencia de esta ley es llamada por Kant factum, ¿no? Entonces dice, este factum es un hecho de conciencia, es un hecho que se da de manera directa, sin intervención ni argumentos que lo sostengan. Ahora, la libertad en sentido negativo va a ser, bueno, la posibilidad de elegir a partir de las apetencias, ¿no? Ahora, ¿cómo es interpretado esto por Lacan? ¿Por qué nos interesan los psicoanalistas? Porque esto pasa todos los días en la praxis, y es el sacrificio del deseo, ¿no? Es el sacrificio de la particularidad deseante. Entonces, el deseo freudiano depende de un objeto que lo va a causar y que, como les dije, va a detener al sujeto en una metáfora. O sea, va a ser metáfora de ese deseo, produciéndose como una pérdida. Pero esto no pasa sin un análisis. Quiero decir, el objeto no se produce como pérdida. Magia, prodúcete como pérdida. No, esto es un fin de análisis. No es cualquier cosa. Ahora, lo que ocurre todos los días en la praxis analítica, bueno, cuando hay posibilidades de leer el fantasma, ocurre que hay una ficción, hay una fantasía en donde se trata de recuperar o de reinscribir o de repetir algo que llamamos los psicoanalistas lacanianos el goce del otro, ¿no? Entonces Lacan para eso va a escribir o sea, ¿el fantasma qué es? El fantasma es la relación del sujeto con ese objeto que causa su deseo. Pero ¿qué ocurre en términos kantianos? Perdón. Y esto, o sea, Lacan también lo va a trabajar, ya no quiero irme tan lejos, pero va a decir realmente el fantasma, o sea, Kant va con Sade, o sea, Kant y Sade hablan de lo mismo, porque se trata de un universal que determina absolutamente el actuar, ¿no es cierto? Entonces, Lacan va a escribir un fantasma que lo llama el fantasma sadiano, ¿no es cierto? Que es un vector orientado, es que esto no se ve bien, y fíjense esto, ¿no? Es un vector orientado, acá tenemos a nuestra amiga la voluntad, que para mí la voluntad, digo, ustedes los kantianos me dirán, capaz me equivoco, pero para mí la voluntad es una maquinaria de subjetivación. O sea, la voluntad es el modo de subjetivar, ¿no? Esa ley. Entonces, tenemos aquí el objeto, acá con una línea del deseo, y acá el sujeto barrado, sujeto dividido, y aquí el sujeto, ¿no? Entonces, Lacan dice, este sujeto, hacia aquí se dirige el fantasma, acá Lacan inscribe la línea de la utopía, lo llama así, la utopía del deseo. O sea, que haya la posibilidad de tomar a un pequeño otro a la luz de la voluntad para borrar esta falta, ¿no es cierto? Entonces Lacan aquí habla se intenta reconstituir al sujeto de la alienación. En términos generales, la alienación es el punto en el cual alguien queda absolutamente sumergido en los significantes del otro. Pero además es la forclusión, la Verwerfung del ser. O sea, no hay un ser que le venga bien digamos, al otro, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir, el fenómeno que va a ocurrir, es que a partir de un universal, o sea, no hay neurótico que no establezca su erótica a partir de una moral. O dicho en otros términos, no hay neurótico que no sea religioso, o sea, casi todos los que estamos en esta sala. Entonces, lo que va a ocurrir es la búsqueda, ¿no es cierto? La búsqueda de, o la repetición a pesar del sujeto, de una manera dolorosa, del goce del otro, ¿no? O sea, a partir de esta voluntad, lo que se va a buscar es que no haya falta. Digamos, por poner un ejemplo paradójico y doloroso, ¿no? Del día a día, o sea, qué sé yo, aquí pasa mucho, ¿no? Mujeres que son golpeadas en su infancia,
Y de repente lo que buscan es, bueno, nuevamente esa escenificación, ¿no? Y dicen, ¿pero por qué? Bueno, pero porque ahí está el goce del otro, ¿no? Operando. Es algo realmente horroroso, ¿no? Por algo Freud decía, no hay que abrir las puertas del infierno de cualquier manera, ¿no? Entonces, digamos, porque también no se trata de, bueno, vamos a ser feministas, la conciencia, o sea, no se trata de la conciencia, se trata de una búsqueda que es a pesar, ¿no es cierto?, del sujeto. Entonces, como yo les decía, Das Ding va a ser el soporte de una aversión donde la satisfacción ya está arreglada, ¿no? A eso me refiero con que los neuróticos están atravesados por una moral que desconocen. Y ya está arreglada cuando el objeto no se produce como pérdida, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos la propuesta psicoanalítica, ¿no? Que es que el objeto se pueda producir como pérdida y ser rehallado, ¿no? O sea, la palabra rehallazgo, Lacan la toma en el seminario de la ética del psicoanálisis, pero la toma realmente de Freud. Freud habla del rehallazgo del objeto, que es un segundo tiempo de la pérdida, ¿no? No es que encontramos el objeto, ese que va a completar al sujeto, pero hay encuentros con el deseo, ¿no? Lo que no quiere decir que llegamos al deseo. O sea, no es que, logré el deseo. No, el deseo, dice Lacan, no tiene nada de efectuado. Bueno, entonces lo que Kant aporta con su moral es la ley universal. La misma es muda y repite en su jurisdicción la insistencia neurótica de recuperar el objeto que cree que ese otro necesita para su satisfacción, el objeto golpeado, en fin, por poner un ejemplo. Entonces, el asunto es que bajo la promesa de recuperar ese objeto, la neurosis consagra su vida, ¿no? Y la reproduce esa ley moral en la autonomía de su funcionamiento. Bueno, entonces el factum kantiano, el factum kantiano es interpretado por Lacan como el nervio, esto lo pueden encontrar en Kant con Sade, como el nervio que mediante la máxima, obviamente universalizada, da la regla al goce. O sea, la voluntad, lo que mencioné como la máquina de subjetivar, se liga a la ley, se obliga a la ley como el requerimiento que viene del otro. Y ahí, en esta escena en donde hay una ley que, por ejemplo, en Sade la establece la naturaleza, ¿no? También es un universal. La libertad del otro establece el derecho al goce, donde el pequeño otro es usado como objeto para hacer efectiva la escena, ¿no? Bueno, entonces, esto, por ejemplo, usar al pequeño otro para hacer efectiva la escena, ¿no? O sea, en las obras de Sade, ¿no? Cómo se usa a una de las hermanas para ser zamarreada, ¿no? En fin. Ahora, que esto sea un fantasma perverso no significa que no sea neurótico. Realmente estoy más por el lado de pensar la perversión como un rasgo propio a la estructura del fantasma, como un rasgo propio a las neurosis o a la psicosis también, como una resolución psicótica también, pero bueno, eso es ya otra cosa. Entonces, Das Ding an sich desciende como agente del tormento, ¿no? Esta es la verdad oculta, o esto es lo que Lacan, digamos, encuentra en el texto kantiano, no es que Kant lo diga, ¿no? Pero es lo que encuentra en el texto kantiano, que es bien propio a las neurosis, ¿no? Y esa es la verdad oculta de la voluntad, del hecho, el factum, de estar orientada por una ley universal. Bueno, voy a ir cerrando, y agrego una cita de Lacan, dice: la ley moral representa el deseo, abro la cita, en el caso en que no es ya el sujeto, sino el objeto el que falta. O sea, no hay un objeto particular. A partir
del sostenimiento del supremo bien, se borra la particularidad de ese hombre. No hay un objeto particular. Ok. Bueno, entonces, una cosita más que me pareció muy interesante y para nombrar un poco la otra parte de lo que les quiero contar en relación al fundamento, ¿no es cierto?, al fundamento filosófico kantiano y al lugar o a la pequeña torsión del fundamento o del padre que hace la Kant. Entonces, porque bueno, en suma, un análisis, ¿no es cierto?, un análisis es la reescritura de un padre, ¿no?, dicho de alguna manera. Entonces, por el lado de la moral kantiana se va a apelar, como les dije, a un objeto que es el supremo bien, y este objeto está incluido en la ley moral como condición superior. La representación de su existencia puede ser posible mediante la razón práctica, digo, de eso se trata este libro, como fundamento de la voluntad, y la ley está pensada con él. Ahora, la dicotomía a la que llega Kant es la siguiente. El bien supremo es la realización de la moralidad y de la felicidad, digamos, pero ¿cuál va primero? ¿No es cierto? ¿La felicidad o la virtud? Entonces aquí pone ejemplos de algunas otras éticas que no me voy a detener, pero dice, el enlace tiene que ser que una causa a la otra. Bueno, entonces, la virtud, dice Kant, va a causar la felicidad, pero no precisamente en un mundo sujeto a las aversiones, a las apetencias, digamos. La virtud causa la felicidad, pero si nosotros lo pensamos en un mundo incondicionado. De hecho, la felicidad es una consecuencia de los seres patológicos, ¿no?, pero no de Dios. La libertad, digamos, de alguna manera va a impedir que las inclinaciones dominen al sujeto. Sin embargo, no va a impedir que lo afecten, ¿no es cierto? O sea, el sometimiento a esa ley se vive con dolor. Ahora, la plena adecuación de la voluntad con la ley, va a agregar Kant ya sobre el final de la crítica a la razón práctica, es la santidad. Y como de esto no es capaz ningún ser finito, pero sí le es exigido por el orden de la necesidad, fíjense cómo lo dice Kant, y esto a mí me interesa muchísimo. O sea, el ser finito, se encuentra, esto es una cita, parágrafo 220, se encuentra en un progreso que va hacia el infinito. Entonces, este progreso lo hace no precisamente la conciencia en sí, sino aquello que puede, ¿no?, y que es la inmortalidad del alma. Tanto la inmortalidad del alma como Dios van a ser finalmente postulados de la razón pura práctica, o sea que no se pueden demostrar. Entonces, la adecuación a la ley a partir de ese progreso al infinito, ¿por qué me interesa? Porque realmente la vida de las neurosis, por lo general, está dominada por un ideal que supone un progreso al infinito que nunca deviene un acto en el que el sujeto puede encontrarse con su deseo, ¿no? Siempre es el otro el que vive mejor, siempre es la otra la que logró las cosas, ¿no? Entonces siempre está ese progreso al infinito neurótico. Bueno, entonces la adecuación a la ley a partir del progreso al infinito subsana la incapacidad de la razón especulativa desarrollada en la crítica de la razón pura y nos pone en relación con algo que también me interesa mucho, que es la religión. Entonces la moralidad se va a resolver verdaderamente en la eternidad. Parágrafo 223 a 224. Entonces, bueno, ya que el curso de la naturaleza es autónoma de la ley moral, Kant va a proponer otro postulado que es a Dios, que es el de Dios. Así, para la razón autónoma, Dios va a ser el fundamento.
y va a encontrar en el cristianismo el concepto de bien supremo como satisfacción de la estricta exigencia de la razón práctica. Les leo una cita del parágrafo 233. Una estimación de sí mismo unida a la humildad y por esto, en relación con la santidad que la religión cristiana exige, solo le deja a la criatura el progreso al infinito. Y bueno, desde mi postura, desde mi cuestión lacaniana, digamos, para mí, yo creo, mi hipótesis es que este es el gozo de la conciencia, ¿no? O sea, a mí me parece que los filósofos de alguna manera, sin quererlo, digamos, terminan, ¿no es cierto?, lo he encontrado en varios filósofos hablando de este gozo, ¿no? Que termina siendo, que termina estando siempre muy apegado a la noción de Dios. Pero también, y por esto me interesa, este gozo es el que promueve la religiosidad de las neurosis, porque se trata del despojo del deseo en el progreso hacia el infinito, del ideal, podríamos agregar. Entonces se trata pues de una bienaventuranza, de la promesa de esta bienaventuranza en la eternidad, que es un rasgo fundamental del religioso, ¿no? Pero el neurótico también es religioso en ese punto, porque pide al otro esa completud del objeto, ¿no es cierto? Entonces pide al otro que cumpla con esa promesa. Y en ese pedir y exigir que cumpla con esa promesa se le va la vida. Entonces es gravísimo, la neurosis es gravísima. Bueno, ya para finalizar, hay otra noción muy importante aquí que es la muerte de Dios, ¿no? Que también la trabaja en el capítulo de la religión de otra manera, pero bueno, digamos que la muerte de Dios va a hacer nacer otra cosa que también es un punto de distancia absoluto entre la filosofía y el psicoanálisis. La muerte de Dios va a hacer nacer la verdad de la moral mediante el verbo, ¿no? Ese es el cristianismo. Y finalmente Lacan va a decir que toda ética, esto es brillante, se caracteriza por el poder que se le atribuye al Padre, o al fundamento, de dar orden respecto a lo real, ¿no? A lo real, piénsenlo como aquello que no está aprehendido o compactado, digamos, por los significantes, por la palabra, por el cuerpo del lenguaje. Aquello que no obedece a ninguna ley. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo más filosófico de lo real, cuando uno va, digamos, ¿no es cierto? Aristóteles habla de la tige, ¿no? Entonces, dice que para la tige, no cualquiera, ¿no? No cualquiera puede tener esa buena suerte del encuentro, digamos, pero es el, no sé, ir a la verdulería y encontrarte con alguien que te regala una bicicleta, ¿no? Pero Aristóteles agrega, bueno, pero para eso hace falta la decisión, ¿no? O sea, uno no se encuentra con las cosas así nomás, ¿no? Hay que tener decisión. Entonces, es eso, ¿no? Es eso inesperado, ¿no? Lo real también es eso inesperado. Es el encuentro. Bueno, entonces, toda ética, como les decía, se caracteriza por el poder que se le atribuye al Padre de dar un orden, ¿no es cierto?, respecto a lo real. Esto se vive muchísimo en la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? Que quiere que esté todo ordenado, que nada se salga de control, y no puede dar un paso si las cosas no están bajo control, pero al final termina sin dar un paso, ¿no? Porque las cosas nunca van a estar bajo control. Y gracias a Dios, digamos, ¿no? Hablando de Dios, ahora, la delicada pero incisiva torsión que propone Lacan para la ética, específicamente psicoanalítica, es que no solo el Padre está muerto, sino que además no lo sabe. Es no saber del Padre, no saber del Padre sobre su muerte, lo que desdobla la verdad como un medio decir, ¿no? Entonces, para el psicoanálisis la verdad es un medio decir. Y también hace del goce lo interdicto para todos, ¿no? O sea, no hay uno que pueda saber cómo se goza de todas. Entonces, esta es la frase final, mientras Kant funda su moral en la interdicción del mal, o sea, en las apetencias, Lacan va a subrayar
y digo subrayar porque no la funda, quien lo funda es Freud, Lacan va a subrayar la ética freudiana como la interdicción del goce. Gracias.